cómo aprovechar las estadísticas de tu podcast para mejorar la performance de tus contenidos, es decir, para que tus contenidos mejoren y aumente así tu audiencia. Bueno, hoy nos vamos a poner un poquitito más pro de lo que venimos haciendo últimamente porque, bueno, primero te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y como te decía, hoy vamos a hablar de estadísticas, de datos, de estos numeritos, colores y gráficos que las plataformas de podcasting nos dan sobre nuestro podcast y que tanto nos gusta ver. Y muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Cuál es la métrica? Te pregunto y me gustaría que me dejes tu comentario tanto en Twitter como en Instagram como en el resto de las plataformas, redes sociales. ¿Cuál es la estadística a la que más atención le prestas cuando ves las estadísticas de tu podcast? Por lo general son las reproducciones, los suscriptores, todas son muy lindas. Cuidado con estas métricas que mucha gente le llama egométricas y es cierto. Bueno, yo te voy a decir que la estadística tal vez más importante de nuestro podcast es la retención, es decir, cuánta gente llega al final de nuestro podcast o bien, mejor aún, cuánto tiempo escucha la gran mayoría de personas nuestro contenido. No todas las plataformas lo tienen disponible esta estadística. Sé que Spotify la da. Sé que Acast la da y no estoy seguro si Spreaker, pero creo que también. Mumbler, al momento que estoy grabando esto no, pero estamos cambiando el panel de estadísticas, acá sí que seguramente muy pronto las tengamos disponible también. Y es un gráfico para que lo entiendas que te marca que cuando empieza el podcast hay X cantidad de personas escuchando e inevitablemente en todos los contenidos e incluso en los videos de MrBeast ese gráfico va bajando porque la gente va dejando de consumir un podcast. ¿Qué hice yo? Algo que he contado en Twitter y un par de lugares también, pero seguiré contando porque me resultó muy útil y lo sigo aplicando. Fue con podcast cinematográfico de Marvel, ver que hacíamos episodios de 1 hora y media o más, muchos episodios eran de 2 horas, de 3, todos hablando de Marvel, pero que la gente escuchaba solamente 1 hora del podcast. Clavadísimo, no importaba cuánto duraba el episodio, la gente escuchaba solamente 1 hora del podcast, la primera hora. ¿Por qué? En la segunda mitad del podcast se volvía aburrido. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero la gente no tenía paciencia de seguir escuchando el podcast. Una vez que llevaba 1 hora escuchando a las mismas personas diciendo lo mismo, la gente se aburría. Y nosotros metíamos secciones, cortes, separadores, música, todo para que el podcast sea dinámico, no era un monólogo. No obstante, y era muy divertido porque es un podcast muy descontracturado, no obstante la gente solamente escuchaba 1 hora. ¿Qué pasó? Cortamos los episodios, empezamos a hacer los episodios de 1 hora solamente, 40 minutos, 45, 1 hora como máximo y terminábamos, aunque nos quedábamos con cosas para decir, el podcast no duraba más de 1 hora. ¿Qué pasó? La retención mejoró, que estaba en un 50%, la gente escuchaba solamente hasta la mitad del episodio, como los episodios comenzaron a durar 1 hora, la gente comenzó a escucharlo hacia el final y a captar el mensaje completo que nosotros queríamos tomar. Esa fue una de las medidas que tomamos para optimizar nuestro contenido, para optimizar podcast cinematográfico de Marvel y adaptarlo a lo que la audiencia quiere. Porque esto, aunque nosotros seamos creadores y nosotros somos quienes queremos crear nuestro contenido a nuestra manera, tenemos que pensar que al otro lado hay cientos, miles, decenas de miles de personas que están consumiendo nuestro contenido. ¿Y por qué no, en lugar de hacer el contenido para nosotros, que somos una persona, hacerlo para ellos y adaptar lo que nosotros queremos contar a la manera en que ellos lo quieren escuchar? Este es un breve tip sobre cómo mejorar el rendimiento de tu podcast utilizando la estadística de retención, pero muchos más tips también te doy en mi newsletter a la que te podés apuntar desde todoporunpodcast.com.